exilio? Fueron ¿Los judíos o los israelitas o los samaritanos o quiénes? Los judíos, que eran los habitantes de Judea. Judea. Recuerde que los habitantes de Samaria eran donde estaba el pueblo de Israel, las 10 tribus, aquellas que se perdieron. Esos fueron enviados como esclavos o tomados como esclavos a Siria. Los de Judea del sur, judíos, de ahí viene el nombre judíos, esos fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? Estuvieron como esclavos muchos años en Babilonia hasta que llegó un rey que les permitió regresar. Y ahí comienza ya la historia de la última etapa del reino de Israel, solo sin nosotros. Porque resulta que a partir de ahí comienza la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Todo esto comienza a moverse, que eso es lo que habíamos hablado. El Señor envía en esa época profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías, y los libros de Esdras y Nehemías son los que hablan de esto. Ya lo habíamos hablado el domingo pasado. ¿Cómo comienza el regreso del exilio? Dice Ciro, que es un gran rey pagano, decide permitirles a los judíos regresar. Vean qué extraño, después de que se los llevó como esclavos, decide darles permiso y apoyarlos para que regresen a construir el templo de Jehová. ¿Eso qué significa? Bueno, algo extraordinario. Resulta que Dios todo lo tiene calculado. Primero usó a los babilonios para castigar a Judea por sus pecados, y después usa a un rey pagano para que vuelvan, después de, creo que fue 70 años que estuvieron como esclavos en el exilio. Imagínense la alegría. Vieran qué lindo, entre las cosas lindas de los creyentes, que tenemos los creyentes que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel. La última vez nos fueron a traer al aeropuerto, que es en Tel Aviv, e íbamos en carro. Y digo, mira, le decía yo a Miriam, digo, mira qué bonito, mira, esto es en alto, vamos subiendo. Y resulta que Jerusalén está en alto. Decían, vamos, por eso dice subamos, dice la Biblia. Entonces Jerusalén es en alto. Entonces es muy bonito ver cómo todo está relacionado con la palabra. Dios usa todo para el bien de sus hijos, e inclusive a dioses paganos, a reyes paganos y bueno, personajes. Todavía no sé cómo está usando Obama, porque no lo entiendo, pero vamos a ver en qué va a parar todo esto, porque la situación está bastante fea. Les cuento que Francia acaba de presentar una solicitud para dividir a Israel en dos y darle un pedazo a los palestinos y dejar a Israel en el otro. No, Israel completo, no solo Jerusalén, la mitad de Jerusalén para los judíos y la mitad para los palestinos. Eso puede significar un inicio de guerra peligroso. Ok, la enseñanza principal de esto de Ciro, que Dios usa todo hasta personajes paganos para ayudarnos. Así es más, hay un salmo que dice de Proverbios que usa a los impíos para bendecir a su pueblo. Dice don Carlos que Dios usa hasta los impíos para bendecir a su pueblo. Ya le doy el texto. Y eso es increíble. A mí me ha pasado a veces, porque ¿qué les digo? A veces uno dice, lo que me está haciendo esta persona me está afectando mucho, y uno se enoja y se me vuelve a salir el monje y comienzo a despotricar, y resulta que al final, digo yo, a los años digo, qué dicha. ¿Qué dice que pasó eso? Eso ayudó para bien. Ayudó para bien. Todas las cosas Ok. que ayudan a los que aman al Señor. Estos judíos de Babilonia regresan en 3 grupos. El primer grupo viene Zorobabel y será responsable de construir el templo. Recuerden que el templo fue destruido por... ¿Quién lo destruyó? Los babilonios fueron No. los primeros, después Ciro.
¿Perdón? Nabucodonosor. Por los sirios. Sí. Y después vino ya después la de los romanos, que fue la definitiva, que ya no se volvió a construir. Pero entonces manda a Zorobabel a construir el templo. De segundo grupo viene Esdras, que viene a restablecer la ley, que viene a restablecer la palabra de Dios, porque se había perdido. Estaba leyendo que decía que hasta el templo estuvo abandonado. Cuando estuvo el templo, los reyes de Israel y de Judá lo habían abandonado, estaba cerrado, ya ni creían. De ahí vienen todos los juicios en contra de ellos y el ataque de los sirios y los babilonios. Y en el último viene Nehemías, que es el que tiene que construir los muros. Recuerden que Jerusalén, en el centro estaba el templo, en una parte de adentro, y alrededor tenía muros. Todas las ciudades de esa época se construían con muros para protección, ¿verdad? Protección de los ataques. Que cuando inventaron la pólvora, de nada servían los muros. Ahí fue cuando comenzaron, el Imperio Otomano fue el que comenzó a usar pólvora, y hasta ahí llegó. Ya de nada servían los muros porque llegaban con cañones y no dejaban nada. ¿El imperio qué, perdón? Otomano. Otomano. El turco. Una vez leí en un lugar, pero el muro no es como esto que uno se imagina, que hace una tapiecita de medio metro. Dice que era entre 5 y 6 metros. Ese era el muro. Eran muros anchísimos, de varios metros, inclusive ahí adentro, dentro del muro, había gente que vivía. En Europa todavía se ven casas. Hasta casas había. Eran muros que no eran así que usted llegaba con un garrote a darle y lo botaba, no, ni nada lo botaba. Lo único que pudo botarlos fue la pólvora, ¿verdad? Cuando aumentaron los cañones. Ok, entonces estos tres grupos se vinieron a Zorobabel, comenzó la construcción del templo. Y aquí es muy interesante, porque el templo, con la plata que tenían, nunca llegó a ser como el templo de Salomón, de lindo. No pudieron, no tenían la capacidad económica para construir un templo como el que hizo Salomón. Ese era el segundo templo. Es el segundo templo. Sí. Que ahora quieren construir el tercer templo. El tercer templo. Sobre este segundo templo es el que construye Zorobabel. Sobre este templo, Herodes construyó el que se le sigue diciendo el segundo templo, pero era un tercer templo en realidad. El que construyó Herodes era más espectacular que el de Salomón. Vean lo que es, usaron un viejo tan malo como Herodes a construir el templo de Jehová más lindo que el anterior. Vean cómo Dios usa las personas, ¿verdad? Ok. Ahí podemos ver a Zorobabel guiando a la gente para la construcción del templo. A pesar de que Zorobabel tenía origen en el rey David, hubieran podido volver a la monarquía y decir Zorobabel es el nuevo rey, pero no lo hicieron. Y de ahí comienza a construirse una comunidad muy parecida, o sea, la misma comunidad que construyen ahí sin crear rey es la que encontró Jesús. Ahí forma, dice, una comunidad civil y religiosa reunida en torno al templo y gobernada por el sumo sacerdote y el Sanedrín, junto con un gobernador judío. Esa es, recuerdan, esa es la estructura que existía cuando vino Jesús. Ahí vemos a Esdras. A Esdras le tocó volver a agarrar a la gente y le dicen, pónganse vivos. Aquí está, volvemos a la palabra de Dios, tenemos que honrar a Dios, tenemos que hacer holocaustos, y ahí comenzó todo. Ahí podemos ver a Esdras con un cabrito preparándolo para el sacrificio. Vemos a los demás en el suelo, tirándose en el suelo en oración. Este era el segundo templo. Aquí vemos Nehemías le toca construir los muros y reconstruirse Jerusalén. Aquí es donde es muy interesante porque en un brazo la lanza y en el otro el instrumento de trabajo. Es increíble ir ahora a Israel y usted los ve a los estudiantes que van a la universidad con los libros aquí con una metralleta en el otro. Igual. ¿Ah? Tenían el problema que, siendo de los mismos judíos, algunos no apoyaban la reconstrucción de los muros, ¿verdad? Muchos judíos y samaritanos se volvieron contra.
la reconstrucción. Ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Cómo era la relación con Jehová? Dice, los repatriados sintieron necesidad de establecer de nuevo la relación o contacto con Dios y ofrecieron sacrificios y comenzaron otra vez. Recuerdan, el templo se activó y ya cuando viene Jesús era un templo súper activo con holocaustos y todo aquello. Recuerdan cuando Jesús se enoja, que bota todo, ahí compraban palomas, ovejas, de todo lo compraban para sacrificarlo, porque de esa forma la sangre de esos animales, supuestamente para ellos sí, les perdonaba el pecado por un año. Pero el problema es que Jesús encontró que llevaban las enfermas, no eran las de primera, las dañadas. Sí, llevaban, ya no llevaban lo mejor y convirtieron una parte del templo en un centro de negocios. Sí. Ahí donde le sacaban plata a medio mundo y ahí fue donde él se enoja. Y Vuelca a las bancas. Y vuelca a las bancas, se enoja y tira todo. Yo creo que haría lo mismo en esta época con ciertas iglesias que solo en plata piensan. Fue la civil. Vean qué interesante, aquí vemos la representación del Sanedrín y el sumo sacerdote aquí a la izquierda, estos dos personajes, y el templo, como era. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la construcción del templo? Dice, un año después de regresar de Babilonia, se comenzaron los cimientos para el templo. La construcción duró 20 años. Vean lo extraño, Salomón duró 7 años y ellos duraron 20. Y ya una época más moderna. Una época más moderna. ¿Por qué duraron 20? En la reconstrucción del templo hubo adversarios de fuera, samaritanos, y también de adentro, y obstáculos desde adentro. Y comienzan a hacer actividades en contra de la reconstrucción de Jerusalén, de los muros y del templo. Porque resulta que los samaritanos, ustedes saben que los samaritanos son una mezcla que los judíos nunca reconocieron. Y comenzaron a adorar un montón de dioses y además a Jehová. Vean. Me suena a esta época también, ¿verdad? Cualquier parecido no era coincidencia. Sí, adoraban dioses y además a Jehová. Entonces los judíos los rechazaron y les dijeron, no aceptamos su ayuda, pensando que eso era anatema, y tenían razón. Eso era una contaminación total del templo de Dios. Entonces, ¿cómo los rechazaron? Los samaritanos se enojaron y comenzaron a serrucharles el piso de muchas formas. Por eso duraron 20 años reconstruyendo. Al final de esos 20 años tuvo que intervenir otro rey de Babilonia para mandarles plata y decir, continúen, niños, y un profeta también. ¿Qué hace Dios ante esta cosa que duraron tanto tiempo? Dice, mandó a los profetas Ageo y Zacarías para despabilarlos, para despertarlos, estimularlos a seguir la construcción y para asegurarles que Jehová estaba con ellos. El rey Darío ordenó que se reiniciaran las obras, que no molestaran más a los judíos y que les financiaran la construcción con dinero del rey. Oiga, con dinero del rey apoyar la construcción. ¿Qué le faltaba a este nuevo templo, al segundo templo? ¿Le faltaba algo? Sí, uno es el arca. Por ejemplo, el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios. ¿Dónde estaba ubicada el arca de la alianza? ¿Otro quiz? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Pero cuando los sirios invadieron Israel, desapareció. Se la robaron, no se supo dónde fue a dar. Hay más de una leyenda, pero desapareció. Pero no hay certeza. No hay certeza de dónde está el que le... Bueno, Indiana Jones la encontró, ahora me toca a mí. Tengo que ir a buscarla. Tengo que ir a buscarla. La próxima voy a buscarla, sí. Y ya tengo otro sombrero. Ok. Dice, pero el nuevo templo, aunque tenía las mismas dimensiones del templo de Salomón, no tenía su esplendor. No contenía el arca de la alianza y por eso no estaba la presencia y la gloria de Dios. Pero vean qué triste para los judíos. Si usted se pone en el lugar de ellos, ese esfuerzo por construir todo, al no tener el arca, no tenían la presencia de Dios.
Entonces para ellos era muy duro. Nosotros no tenemos que construir nada y lo tenemos. Nosotros no tenemos que construir nada, gracias a Dios, lo tenemos. Pero ellos no. Ellos estaban basados en que en el lugar santísimo iba a estar la presencia de Dios. Pero sin el arca, ellos creían que no iba a estar la presencia de Dios. Entonces era un esfuerzo que sentían como un sinsabor. Y no todos entraban a donde estaba la presencia de Dios. Ah, no, ahí solo entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? Ok. Entonces, vean qué bonito lo que pasó, ahí me impresionó. Dice que Dios mandó al profeta Ageo para consolar a los ancianos que añoraban el templo anterior, asegurándoles que el nuevo templo conocería la gloria del Mesías. Vean qué lindo. No tienen el arca, pero este templo conocerá al Mesías. Y eso impulsó a muchos, esperando la llegada del Mesías. Por eso dice que aparecieron muchos Mesías en aquella época, hasta que llegó Jesús y también los rechazaron, ¿verdad? Dice, con esta añoranza de fondo podemos comprender la emoción del viejito Simeón. Recuerda, cuando iluminado por Dios fue al templo el día de la presentación de Jesús y reconociendo a ese bebé como el Mesías, exclama que es luz para iluminar las naciones y gloria del pueblo de Israel. Imagínense, esta es una de las pinturas que más me impresionan a mí. Es de un pintor actual norteamericano que pinta temas bíblicos. Ahí ven a Simeón. Imagínense la emoción de saber que ese bebé es el Mesías y que se había cumplido la profecía. Ya puedo morir, dice. Ya puedo morir, ¿verdad? Le habían dicho, no te morirás hasta que vea al Mesías. Él tenía la profecía de que no moriría hasta que viera al Mesías. Y vean qué lindo la felicidad de él. Y aquí se cierra una etapa de la historia de Israel, porque a partir de ahí arrancamos con Jesús. Gloria a Dios. No, aquí sería, hasta aquí llegamos antes de Jesús, y aquí vamos después de Jesús. ¿Qué pasó? Llega Jesús, encuentra el templo. ¿Qué pasó con el templo? Cuando profetiza que lo va a destruir, que se va a destruir. Todo ese tipo de cosas lo vamos a ver después. No se pierda el próximo capítulo. Se inicia el Nuevo Testamento. Se inicia el Nuevo Testamento. Gracias. Gloria a Dios.